Gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer una charla. Todos han llevado ya esta clase, ¿no es cierto? ¿Ustedes son de qué año? Ya pasaron medicina interna, ¿no es cierto? O sea que esto va a ser un recordaris nada más. Bien, siguiente por favor. Como ustedes saben, pásela enterita. Sí. A ver, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. Es el ejemplo, el prototipo de enfermedades autoinmunes porque tiene muchos autoanticuerpos. Es una enfermedad multisistémica, típicamente es una enfermedad crónica multisistémica y la característica principal es la presencia de anticuerpos antinucleares, ¿no es cierto? La presencia de anticuerpos que reaccionan contra componentes del núcleo, contra antígenos del núcleo. Muy difícil catalogar a un paciente como lupus eritematoso sistémico y que no tenga anticuerpos antinucleares positivos. Si ustedes piensan que tienen un paciente con lupus y los ANA son negativos, busquen otra posibilidad diagnóstica. ¿Sí? Siguiente, por favor. La clínica, o sea, las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes están dados por el compromiso de uno o varios órganos, por la inflamación que se produce en él. Vamos a ver los mecanismos ahora. Y lo interesante es que tanto la morbilidad como la mortalidad son significativas. Y esto ya puede ocurrir tanto por el compromiso que ocurre en los distintos órganos como por el tratamiento que damos para controlar la enfermedad. Y esto es un problema realmente que en los últimos años justo está llevando al concepto de cada vez más reducir los corticoides en la terapia sistémica de estos pacientes, y algún investigador inclusive se ha atrevido a señalar, y van a ver ustedes algunos artículos, manejo de lupus sin corticoides. Hasta ahora nosotros los usamos, y la mayoría en todos los países del mundo los utiliza, porque son el excelente medio para disminuir inflamación. Siguiente. Veamos algunos datos estadísticos, ¿no? Les he puesto en azul ahí el último dato que hemos sacado de una doctora que trabaja, es una doctora mexicana que pertenece a un grupo latinoamericano de estudios de lupus al cual también participamos, y que ahora ella trabaja en un hospital en Estados Unidos. Bueno, ellos hicieron un estudio y vieron que la incidencia en Estados Unidos de esa enfermedad era más o menos 7 por 100.000 habitantes. Es muy difícil evaluar la incidencia. Nosotros no tenemos datos aquí en el país de incidencia, ¿no? Siguiente. La prevalencia. La prevalencia, en cambio, miren, en ese mismo lugar decía 92 por 100.000, o sea, el número de casos que hay en el año. Pero es tan variado como depende de cómo se hayan hecho los estudios, cómo se hayan tomado los casos, etcétera, para ver la epidemiología. Siguiente. Siguen ahí. Y una característica, por ejemplo, de esta estadística es la diferencia en cuanto a la prevalencia en blancos, afrocaribeños y asiáticos. Vean la gran diferencia que hay, la gran proporción de pacientes afrocaribeños en este estudio. Y eso sí se ha visto tanto en Estados Unidos como en algunos países caucásicos, ¿no? Siguiente. En Latinoamérica, en Brasil, hay un estudio que la proporción mujeres-hombres es claramente 14:2 en este caso. Aquí en nuestro país tenemos 10:1, 11:1, 9:1. En Atlanta, 11:2 más o menos, igual, ¿sí? Siguiente. El inicio de la enfermedad, la incidencia pico de inicio está entre los 15 y los 40 años. Más o menos 30, 32 años. Esto es variable. Aquí en un estudio que se hizo en la década del 80 más o menos, el promedio de edad de inicio era como 32 años. Esto ha ido aumentando un poco en estos últimos años. La población pediátrica y adultos mayores, la proporción entre sexos disminuye notablemente. O sea, vean ustedes que al inicio y al final de la vida esta proporción casi se equipara.
En cambio, en la edad reproductiva de la mujer, prácticamente 10-1, como hemos hablado, 15-1 llega a ser ahí. Hay una gran variabilidad entonces en las tasas de incidencia y prevalencia dependiendo de los países y en el mismo país también, ¿sí? El número de casos identificados son relativamente pequeños y el problema es que tienen amplios intervalos de confianza, por eso es que los datos no son tan específicos. Necesitaríamos, y esto ya es tarea de ustedes como jóvenes que van a hacer investigación, iniciar un registro, en este caso de lupus, pero lo mismo puede ser de cualquier patología, tener una base de datos. Muchos de los datos que se tienen de estas enfermedades reumáticas en general son porque cuando aparecieron las PCs a principios de la década del 80 en países más desarrollados, ellos empezaron a hacer registros de enfermedades. Crean ustedes que es bastante difícil aquí en el país tener esto, ¿no? Pero sería una empresa interesante si pudieran hacerlo. Siguiente. Y hemos visto que la prevalencia varía con la raza, con la etnia, con el estado socioeconómico también. Cuando se han hecho estudios en gente de más medios económicos, socioeconómicos, los que están en peor nivel son los que son más afectados. Puede ser en parte porque tienen menos acceso a la atención de salud, porque tienen menos ingresos y no van a poder rápidamente ser atendidos, porque llegan tarde a la consulta, etcétera. Mayor susceptibilidad en individuos de raza negra. En Estados Unidos es 4 veces más. Es más frecuente en mujeres asiáticas que en mujeres blancas en Estados Unidos. Claramente hay una diferencia en cuanto a la etnia. Siguiente. Miren qué interesante la mortalidad. Dijimos que la mortalidad era significativa y eso, digamos, en los años 60, por ahí decían pues que era una enfermedad, tenía muy mal pronóstico, ¿no? En los países desarrollados disminuyó más del 50% desde los años 70 la mortalidad, pero aún es 2 a 4 veces más que en la población general, ¿de acuerdo? Hay un profesor canadiense que fue uno de los primeros que hizo esto de los registros de pacientes con lupus que yo les cuento, y después de unos 10 años de estar llevando este registro, él publicó el primer estudio de esto que dice ahí. El lupus tiene una evolución bimodal, ¿no? La mortalidad. Al principio se mueren por la enfermedad aguda, ¿no? Insuficiencia renal, compromiso cardíaco, compromiso, etcétera. Sin embargo, si se salvan de ese aspecto, pasan los años y al final se mueren más bien de compromiso cardiovascular. Y les estoy diciendo esto, más o menos fue en la década del 80, fines de los 80, que tuvimos la oportunidad si ustedes encuentran estos artículos claramente. Y más o menos por esa época, principios de los 90, aparecieron los informes de que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Antes de ello a nosotros nos enseñaron que era una enfermedad degenerativa, ¿cierto? Ahora claramente se sabe el carácter inflamatorio de la aterosclerosis. Muy bien, entonces no es de extrañar que estos pacientes se mueran de una enfermedad cardiovascular como principal causa de muerte tardía en países desarrollados y que tienen acceso a servicios de salud. También se mueren por enfermedad renal y por infecciones en los países con economías emergentes. Ese es nuestro gran problema, las infecciones. Por eso cada vez se ha aprendido a manejar mejor los corticoides, los inmunosupresores, porque podemos salvar al paciente del cuadro agudo y sin embargo se nos mueren con una infección sobreagregada. Siguiente. La enfermedad típicamente es una enfermedad recurrente y esto ya lo habían notado autores muy antiguos, ¿sí? Es recurrente y la gracia es que puede recurrir o suele recurrir con la misma manifestación, pero también puede aparecer una nueva manifestación. ¿Sí? O sea, a veces tienen un paciente ustedes que sabe que se va a activar porque hace lo mismo y le dice, yo así empezó mi enfermedad. Sin embargo, ustedes no pueden estar seguros que siempre va a cursar así porque a veces va sumando otros órganos en el tiempo, ¿no? Claramente lo ven ahí. ¿Tienen un puntero? Ahí está. Gracias.
Aquí el brote, la exacerbación, vean ustedes, a lo largo de los años, la actividad de la enfermedad. Puede empezar la enfermedad con síntomas constitucionales, como si fuera una enfermedad infecciosa. Yo recuerdo mucho a un tutor que tuve de la tesis que hicimos y me decía, él era infectólogo y me decía, el lupus pareciera como una enfermedad infecciosa, me decía, ¿no? Hace fiebre, malestar general, el paciente se pone mal, igualito que una enfermedad infecciosa. Muy interesante esa observación. Y después comienza el compromiso de los órganos. ¿Con esto también se puede pasar? Esto es lo que yo les decía. Conocen a este doctor William Osler, ¿no es cierto? La recurrencia es un cuadro especial de la enfermedad y los ataques se pueden presentar mes tras mes o aún a lo largo de los años. Miren cuándo lo dijo, 1900, ¿no? Esa era pura observación clínica. Muy bien, veamos qué factores están involucrados en la patogénesis de la enfermedad. Genéticos, ambientales, hormonales. Aquí no hay una sola causa, de hecho la causa es desconocida, pero no hay solo un factor que determine que la enfermedad se presente. Se han estudiado, se han determinado una serie de factores. Entonces, vean ustedes, genéticos, ambientales, los inmunológicos, típicamente hemos dicho que es una enfermedad inmunológica, factores hormonales y últimamente se está hablando de factores epigenéticos, ¿no? Y estos son los que producen el problema a nivel de los tejidos, la acción de los autoanticuerpos, las células T autorreactivas, la formación de complejos inmunes, la liberación de citoquinas, factores locales y que producen daño en los órganos. Revisemos algo de factores genéticos. ¿Por qué se pensaba que la genética estaba involucrada en la patogénesis de la enfermedad? Se observó que en los gemelos monocigotos había una concordancia del 25 a 50%, a diferencia de los gemelos dicigotos. Entonces, algo tenía que ver la genética, ¿no es cierto? Y después se encontraron que algunos haplotipos eran más frecuentes, HLA1, B8, DR3. Sin embargo, estos se ven en una serie de enfermedades autoinmunes también. Se empezaron a descubrir los genes inmunorreguladores. Entonces ya se sabe que aquí hay un problema en la regulación autoinmune o inmunológica. Se vio prevalencia en grupos étnicos, porque en determinados grupos es más severa la enfermedad, se presenta con mayor frecuencia. Y sin embargo, la mayoría de casos son esporádicos. Ustedes pregunten a su paciente que recién le diagnostican lupus y probablemente ni sepa lo que es lupus, nunca ha sabido, no tienen un familiar, un paciente, una persona cercana que haya tenido la enfermedad. No es usual eso. También se encontró que estos pacientes tienen deficiencias en las vías que regulan la depuración rápida, no inflamatoria de estructuras potencialmente inmunogénicas. O sea, la depuración de ciertas moléculas que potencialmente pueden ser dañinas está alterada. Y también se vio que había deficiencia de los componentes tempranos de la vía del complemento. Cuando ustedes, pacientes que tienen deficiencia de C2, por ejemplo, pueden hacer un lupus-like, ¿sí? Así, por ejemplo, la deficiencia homocigótica de C4A confiere un riesgo alto para el lupus y también se asocia con deficiencias hereditarias de los primeros componentes, ¿no? C1Q, C1RS y C2. Cuando no hay complemento, las células apoptóticas pueden persistir y estimulan la respuesta de autoanticuerpos. El año pasado tuvimos la oportunidad de escuchar a esta doctora Lindsay Criswell. Es una doctora que se dedica mucho a la parte de estudio de genética, ella trabaja en San Francisco, y decía en resumen muy apretado que de los estudios de todo el genoma que se han hecho y que ellos siguen haciendo, han encontrado hasta ahora 30 genes relacionados al lupus, hasta hace un año mejor dicho, ¿no? 30 genes relacionados al lupus. Muchos de ellos relacionados a otras enfermedades autoinmunes, es lo que les decía, ¿no? Comparten. Ciertos genes predisponen a ciertas manifestaciones, o sea, por alguna razón uno tiene determinado tipo de gen y ese paciente tiende a hacer más cierta manifestación. Encontró que había un mayor riesgo en parientes
y estos tenían una mayor extensión que en otras enfermedades autoinmunes. O sea, pacientes con lupus, sus parientes tienen más riesgo de hacer enfermedades autoinmunes, es lo que nos está diciendo. Un mayor riesgo que los pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo AR, por ejemplo psoriasis, ¿no? Y efectivamente nosotros hemos tenido pacientes que son pacientes lúpicas, tienen una tía con AR, tienen otra prima con escleroderma o con una enfermedad autoinmune de tipo tiroiditis de Hashimoto, etcétera, ¿no? Entonces, como si hubiera una conjunción de la predisposición para hacer enfermedades autoinmunes. Y esto a mí me pareció interesante. Las alteraciones del DNA se heredan no en el código del DNA, por eso es que no es que podemos decir que es una enfermedad hereditaria en el sentido que conocemos, ¿no? Sino por la metilación, ¿sí? Por los cambios epigenéticos, que ahora se habla bastante. Muy bien. Factores hormonales tiene que haber. Vemos que la relación mujer-hombre es altísima, ¿no es cierto? Vean ustedes. Según los países, según las series, 3:1 a 11:1. Hay quienes van hasta 15:1, dependiendo del sitio. En estos pacientes se ve un efecto hiperestrogénico continuo y el metabolismo de estrógenos no es tan normal. Factores ambientales, claramente, factores que desencadenan una crisis, eso lo vemos, ¿sí? El estrés, provocando cambios neuroendocrinos. Ahora el estrés está en todo, ustedes eso lo deben estar hasta viviendo. Los agentes infecciosos que pueden actuar ya sea por semejanza molecular, porque alteran la inmunorregulación, como el virus de Epstein-Barr, etc. Muchas veces los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes tipo lupus hacen un brote cuando adquieren alguna infección, ¿no? Por eso hay que estar muy alerta de tratar las infecciones tempranamente. La luz ultravioleta produciendo inflamación y daño tisular, ya saben, son pacientes que son fotosensibles y muchas veces desencadenan una crisis con exposición al sol. La dieta, parecería que algunos productos, algunos alimentos pueden de alguna manera producir mediadores inflamatorios, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de la alfalfa, de los brotes de alfalfa, que tienen un aminoácido, la L-canavanina, que parece que produce fotosensibilidad. Las drogas, claramente, modifican la respuesta celular y la inmunogenicidad de autoantígenos, ¿no? Y aquí vamos a ver todas las alteraciones inmunológicas, bueno, no todas, pero las principales alteraciones inmunológicas que pueden verse en estos pacientes. En los pacientes con lupus hay alteración tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Antes se pensaba que era solamente la inmunidad adaptativa. Ya se sabe que los dos están alterados. Y la característica que le mencionaba es la producción de diferentes autoanticuerpos que son específicos. Como ya saben ustedes, se activan las células T y B hiperreactivas, hay una proporción alta de células CD4 sobre CD8, se depura en forma alterada los complejos inmunes y por lo tanto la tolerancia se pierde, que es lo que da en última instancia la autoinmunidad. Y un poco de la apoptosis. Ustedes saben que la apoptosis ¿qué es? ¿Qué es la apoptosis? La muerte programada, ¿no? Entonces, a diferencia de la necrosis, ¿qué es la necrosis? También es la muerte de la célula, pero ¿cuál es la diferencia? En los dos casos mueren la célula, pero ¿qué cosa diferencia? A ver. ¿Cuándo ocurre necrosis de la célula? Cuando hay un daño, ¿no es cierto? A diferencia de la apoptosis, es una muerte programada. Y por supuesto que los cambios que ocurren son diferentes también. En la apoptosis comienza a haber una degradación del nucleosoma, ¿no? Se encoge la célula y la membrana comienza a englobar a esas vesículas y después se forman esos cuerpos apoptóticos que después son fagocitados.
En cambio, en la necrosis no, se destruye la célula y se liberan todas las sustancias inflamatorias que tiene la célula, por eso se destruye el tejido alrededor, ¿no? Uno se quema, uno se corta y produce gran inflamación. Aquí no ocurre eso. Pero cuando la apoptosis es defectuosa, hay una mayor muerte celular y por lo tanto se van a exponer los nucleosomas, los antígenos que están en el núcleo. Se altera la tolerancia inmune y comienza el organismo a reconocer a esos antígenos y si los reconoce como extraños va a formar anticuerpos, ¿no? Aquí se ve feo. Imagínense, esta es una célula apoptótica, ¿sí? Es un esquema nada más. Y aquí se han formado unas pequeñas ampollas que después cuando se van agrandando forman los cuerpos apoptóticos. Y la idea es que aquí les tengo graficados los antígenos que se van exponiendo, ¿no? Vean ustedes en los cuerpos apoptóticos. La superficie de la membrana celular parece que estos complejos se exponen y se convierten, los receptores de ellos van a llamar a los fagocitos y va a producirse la fagocitosis. Entonces, en resumen, hay una alteración en la señalización de los linfocitos, hay una respuesta de interferón, hay depuración de complemento y complejos inmunes, hay apoptosis y metilación del DNA. Eso por un lado. Luego tenemos a las células B. Las células B son hiperreactivas. Ustedes ven en la sangre estos pacientes que tienen hipergamaglobulinemia. Hay mayor número de células que producen anticuerpos con respuesta incrementada a antígenos propios y extraños. Tienen ustedes esplenomegalia, linfadenopatía, ¿no? Se traduce en eso. La tolerancia alterada puede retener a los precursores del anti-DNA que pueden ser estimulados y generar respuestas de anticuerpos de alta afinidad y las células T que son críticas en la patogénesis, realmente todas involucradas. Miren ustedes los autoanticuerpos que se ven en lupus. Aquí en el lado izquierdo está la especificidad, el antígeno al cual va dirigido, la función que tendrían estos antígenos y más o menos el porcentaje en el que estos anticuerpos aparecen en el lupus, ¿no? Los anticuerpos dirigidos contra el DNA de doble cadena, DNA nativo, en un 40%, más o menos. Contra el DNA de una sola cadena, 70%. O sea, es más alto, pero no es tan específico. Las histonas, que están en el nucleosoma, 70%. Por eso es que son tan importantes detectar estos anticuerpos. El anti-SM, que se le considera un anticuerpo marcador, pero desgraciadamente solo se presenta en un 30%. Y así tienen los otros antígenos hacia los cuales van dirigidos los anticuerpos, ¿no? Vean ustedes, ahí seguimos. Y esta lista todavía es más larga. Tienen aquí estos anticuerpos que son conocidos, el anti-SSA, anti-RO, anti-LA, que son los mismos que se ven en Sjögren, por ejemplo, o que también se ven, bueno, estos también se ven en lupus neonatal, ¿sí? En más bajo porcentaje. El anti-P ribosomal, que se ve en pacientes que tienen lupus. Entonces, nuevamente los anticuerpos antihistona y al anti-DNA de doble cadena van dirigidos al nucleosoma, todos estos de acá van dirigidos al RNA con el DNA y los antifosfolípidos a la fosfatidilcerina que está en la membrana. Entonces ya hemos dicho que también tienen anticuerpos dirigidos a las membranas celulares y a sus componentes. Por eso es que hay anticuerpos que van dirigidos contra los glóbulos rojos, van a producir anemia hemolítica, contra las plaquetas, trombocitopenia autoinmune, linfopenia, que es una característica de la enfermedad, y ya mencionamos los antifosfolípidos. También pueden ir contra los otros componentes y, como les digo, siguen describiendo anticuerpos en esa enfermedad. Aquí hay una tabla que parece asociar los anticuerpos a la manifestación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la sana ya hemos dicho que si bien
la frecuencia es muy alta, más del 90% de pacientes con lupus tienen ANA positivo, no es específico. Y solo me sirve para diagnóstico, no me sirve para seguimiento. O sea, ya una vez que le salió positivo a buen título, ese paciente tiene ANA positivo. Aunque se negativice, ya salió el ANA positivo, salvo que haya alguna otra explicación. El anti-DNA de doble cadena, usualmente esos pacientes cursan con nefritis. El anti-RNP, miren, Raynaud, manifestaciones musculoesqueléticas. El anti-P ribosomal, compromiso difuso del sistema nervioso central, como psicosis, depresión. Estos dos que les mencioné antes, que dan los ojos, que la queratoconjuntivitis zika, el lupus subcutáneo, el neonatal, manifestaciones de fotosensibilidad, y el antifosfolípido, alteraciones en la coagulación. O sea, como decíamos al principio, hay anticuerpos que tienen a atender una manifestación específica de la enfermedad. ¿Cómo ocurre el daño tisular en el lupus? Los mecanismos estos los conocen ustedes, los famosos mecanismos de Helicobus, ¿no es cierto? Puede unirse directamente el anticuerpo al tejido o puede haber daño mediado por los complejos inmunes. La unión directa en el lupus neonatal, ahí ocurre. ¿Qué pasa? Aquí dice IgG materno atraviesa la placenta. ¿Por qué he señalado IgG materno? ¿Cuántas clases de inmunoglobulina conocen? A ver, ¿cuáles son? IgM, IgG, IgD, IgA, IgE, ¿no es cierto? Ya. ¿Todos atraviesan la barrera placentaria? No, esta es la que atraviesa. ¿Por qué? Por el tamaño, por el peso molecular. Entonces, si la mamá tiene anticuerpos anti-RO, ¿no es cierto?, anti-SSA, le puede pasar al bebé en el momento bueno, cuando pasa al niño, cuando ya está gestando, los anticuerpos, ¿no? Y ese niño al nacer puede hacer manifestaciones debidas a la presencia de anticuerpos, de autoanticuerpos. Eso es lo que se llama el lupus neonatal. Aquí se une a la célula apoptótica en desarrollo de las auriculoventriculares. Bueno, esa es la explicación que dan al daño que hacen estos anticuerpos aquí. ¿Por qué razón? Porque en el lupus neonatal, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué tiene que ver aquí el desarrollo del nodo auriculoventricular? ¿Qué pasa si esos anticuerpos van y atacan al nodo auriculoventricular, el tejido de conducción? ¿Qué va a pasar? Ese niño puede tener un bloqueo auriculoventricular y si no está detectado a tiempo se puede morir, ¿sí? Por eso es importante. ¿Quién lo anticuerpos contra los glóbulos rojos o plaquetas que van a dar claramente la anemia hemolítica o la trombocitopenia autoinmune. Los anticuerpos contra P ribosomal, igual, ¿no? La barrera hematoencefálica es una barrera, es como la barrera placentaria, digamos, de alguna manera. Entonces, tiene que haber un daño ahí para que atraviesen los anticuerpos y se van a ir a hacer... hay otros anticuerpos también que tienen esto que ver y ya se están describiendo. Entonces van a producir manifestaciones neurológicas. Y los antifosfolípidos que se unen a los fosfolípidos que están expuestos en el trofoblasto y pueden producir abortos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso es el daño producido porque el anticuerpo se une directamente al tejido blanco. El daño mediado por complejos inmunes, bueno, aquí ya es más fácil porque ustedes conocen cómo se activa la cascada del complemento, ¿no es cierto? Se activa la cascada del complemento y se activa el receptor FC. Este es el FC, este tiene un anticuerpo y toda la cascada llega hasta el final produciendo inflamación y en el intermedio se le van a liberar todas las sustancias inflamatorias que ustedes conocen de C5A, C3B, C4
C4A. Aquí está, la vía del complemento, ¿no? ¿Cuántas vías hay del complemento? ¿Una, dos, tres? Tres. Vía clásica, vía de la licitina y la vía alterna, ¿no es cierto? Aquí están los iniciadores, la secuencia. Esto lo estamos pasando rápidamente porque esto ustedes lo dominan. Las tres se concentran acá, las tres llegan a C3 y luego llegan al final. Aquí en morado ven ustedes estas anafilatoxinas C3A, C5A, que producen esta reacción inflamatoria tan severa, ¿de acuerdo? Y por supuesto que hay sustancias que regulan esto, porque si no, estaríamos siempre activando el complemento. Acá, por ejemplo, ¿qué tienen? Anticuerpos, ¿de acuerdo? Se unen a la célula, o sea, formando complejos inmunes con los autoantígenos circulantes, y el complemento viene y se une a los complejos antígeno-anticuerpo y se deposita acá en los tejidos. Se activa el complemento y comienza a haber daño ahí. Ese es el mecanismo en la nefritis lúpica, por ejemplo, ¿no? En las lesiones dérmicas. El daño mediado por el receptor FC. ¿Dónde anda el receptor FC? ¿Lo hemos mencionado? ¿Qué cosa es FC? ¿Qué es FC? A, D, de la inmunoglobulina, ¿no es cierto? Claro. Esta zona de acá, la colita. Entonces, esta célula tiene un receptor para FC, entonces todos los anticuerpos que vayan se van a unir acá. Vienen aquí el complejo de DNA, de las pequeñas ribonucleoproteínas. Si se unen al receptor de esta célula dendrítica, ¿qué va a pasar? Se comienzan a activar los toll-like receptors, el 7 y el 9 en este caso que nos interesan, y lo que se van a producir son citoquinas inflamatorias, sobre todo el interferón tipo 1. Esto ha dado lugar al conocimiento ya de lo que le llaman el sello del interferón en el lupus, ¿no? Esto tiene hace relativamente poco tiempo que se está reconociendo. Aquí tienen otro daño, también producido por el receptor FC, pero en este caso cuando la célula es la célula cebada o la célula fagocítica. En ambos casos lo que se van a liberar son citoquinas proinflamatorias. Vean, simplemente la activación que produce por la unión de este anticuerpo a las células que tienen receptores para su porción FC. Esto es lo que les mencionamos, los receptores toll-like son sensores del sistema inmune para los productos bacterianos y virales. Esto es inmunidad innata. Esto nos defiende contra lo primero que viene a hacernos noxa, contra los primeros agentes infecciosos, ¿no? Sobre todo virus. Y estas son las células que tienen. Y estos son los productos de las células. Miren, ¿ven? Las células plasmacitoides, interferón tipo 1. Estas son las que hemos mostrado antes, que son las que se activan. Y este es un dibujito, una gráfica, un esquema, ¿no? Que se le llama el sello del interferón tipo 1 en lupus. ¿Por qué? Aquí han tomado pacientes, sangre de pacientes controles, cada línea es un gen, ¿de acuerdo? Claro, y cada columna es un paciente. Entonces, estos son pacientes controles, estos son pacientes con lupus activo y más activo según el SLEDAI. Estos son pacientes con otras formas de artritis. Entonces vean ustedes en dónde hay mayor expresión de interferón tipo 1, acá, claramente, ¿no es cierto? Una tremenda diferencia. El interferón alfa, el CD40 ligando, los nucleosomas libres y los complejos anticuerpos DNA producen diferenciación y activación de las células dendríticas normales. Esto es normal, tiene que ocurrir. Y se estimula con producción de las citocinas de ellos. Las células dendríticas pueden promover y suprimir la respuesta inmune, pero cuando esto ocurre en exceso, va a ocurrir el problema autoinmune. En las infecciones virales, las células dendríticas plasmacitoides segregan grandes cantidades de interferón tipo 1, el alfa, debido a la activación de los toll-like receptores 7 y 9.
y estas probablemente son la principal fuente de interferón en los pacientes con lupus. ¿De acuerdo? El número de células dendríticas plasmacistoides está reducido en sangre periférica, pero infiltran la piel y las lesiones renales en los pacientes con lupus. El lupus hemos dicho que es una enfermedad crónica, ¿no? Tiene un inicio, un periodo, algunos le llaman un periodo de transición y propagación. Lo que les quiero decir es que hay un periodo asintomático en que ya están ocurriendo los cambios autoinmunes, en la que ya hay presencia de autoanticuerpos, pero no dan manifestaciones clínicas. Y después aparecen las manifestaciones clínicas, ¿no? Con mayor compromiso de otros órganos, aparatos, sistemas. Vean ustedes acá, sacado de esta revista en el año 2010, todos los factores que hemos hablado precipitantes, ambientales, genéticos, radiación, etc. Aquí le llaman etapa preclínica, etapa clínica y de comorbilidades o complicaciones. Entonces, aquí es donde se empiezan a formar los autoanticuerpos. Primero los autoanticuerpos generales, después los específicos. Comienza a haber inflamación con compromiso de los primeros órganos, comienzan las exacerbaciones, compromiso de otros órganos y daño. El daño ya no es reversible. Y las complicaciones que son infecciones, aterosclerosis y probablemente algunas neoplasias. Esto de acá, hubo un trabajo muy bonito que ustedes pueden leer, siempre se los digo a los alumnos. En Estados Unidos, ellos, los que ingresan a las Fuerzas Armadas, me parece, llevan un examen físico anual, ¿no es cierto? Desde que ingresan y todos los años les hacen su examen. Entonces guardan eso, tienen una tremenda ceroteca. Y un investigador se le ocurrió tomar los pacientes lúpicos, o sea que habían desarrollado lupus en el transcurso de su vida, y revisó los sueros de estos pacientes para atrás. Y descubrió que estos pacientes habían tenido autoanticuerpos 10 años antes, 9 años antes, 8 años antes, 5 años antes, ¿sí? Entonces, ya empezamos a saber que esta etapa ocurre. Algunos probablemente no lleguen a hacer la fase clínica, no sabemos por qué, su sistema inmune de alguna manera lo controla, pero algunos van a evolucionar a esto, ¿no? Entonces, en la patología ustedes van a ver cambios inflamatorios a nivel de los vasos sanguíneos, sobre todo con vasculitis, y cambios por depósito de complejos inmunes. Los pacientes con larga data van a tener aterosclerosis más frecuente, y en pacientes con enfermedad severa crónica puede haber osteonecrosis y neurodegeneración. Estas lesiones se las pongo porque antiguamente eran muy típicas en los libros de patología. La endocarditis verrucosa de Lehmann-Sachs. Decíamos, este es un diagnóstico solamente post-mortem, no había otra manera. Bueno, ahora con la ecocardiografía se puede hacer este diagnóstico, ¿sí? Con el paciente vivo. Ahora hasta biopsias se pueden hacer. Lesiones en piel de cebolla, esta era una vasculopatía que se veía en las arteriolas del vaso. Los cuerpos hematoxilínicos. Los cuerpos hematoxilínicos son la expresión en el tejido de la célula LE. A ver, ¿qué hablamos de la célula LE? ¿La célula LE circula en la sangre de los pacientes con lupus? ¿Qué dicen? Si yo le tomo a un paciente con lupus el suero y voy al microscopio, ¿voy a ver células LE? ¿Qué dicen? Pues ustedes deben haber escuchado que células LE se ven en pacientes con lupus, ¿no es cierto? ¿Cómo? En la médula ósea. La célula LE es un fenómeno in vitro. La célula LE es un fenómeno in vitro. Ahora vamos a ver una foto. Lo que está dentro de la célula, que es la cromatina alterada, ¿sí? por el anticuerpo y la acción del complejo, del complemento, es lo que en los tejidos se ve como cuerpo hematoxilínico. Pues por eso en los libros antiguos van a ustedes encontrar la expresión histopatológica de
de la célula LE, ¿no es cierto? Pero la célula LE es un fenómeno in vitro. Yo lo que tengo, ¿qué saco de la sangre del paciente? En el suero del paciente, ¿qué busco? Para ver si va a ocurrir o no el fenómeno de célula LE. ¿Qué tiene que tener ese paciente en su suero? Anticuerpos, ¿no es cierto? Luego lo llevo al laboratorio, ahí lo mezclo con una célula que he dañado para que se desintegre el núcleo, reacciona, le echo un poquito de complemento y en ese momento se va a producir probablemente el fenómeno que yo miro en el microscopio, ¿no? Por eso es que depende del ojo del que mira. Hay células que se llaman células TART, que no son células LE y a veces erróneamente pueden ser informadas como tales. Por eso es que actualmente ya casi no se usa célula LE, ¿de acuerdo? Ahora usamos mucho los anticuerpos, inmunofluorescencia, por ELISA, hay métodos mucho más sencillos que no dependen tanto del ojo del paciente, del examinador. Bien, pasemos a la clínica. Yo les mencioné, los síntomas constitucionales son muy frecuentes. A veces pueden tener ustedes pacientes con fiebre de origen no determinado, fiebre de causa desconocida. Pacientes que tienen fiebre 3 meses, 2 meses, les buscan por todo lado, no les encuentran nada. Esos pacientes nosotros buscamos como locos si tienen artritis, porque es lo que usualmente nos puede orientar a que esto puede ser lupus, ¿sí? Sobre todo si ya le hicieron de todos los estudios para infecciones y no la encontraron. Artralgias y artritis es el síntoma más frecuente que puede presentarse en cualquier momento inclusive, pero usualmente es el síntoma de inicio. Piel y mucosas, compromiso cutáneo, muy frecuente. Cerosas, tercera parte de los pacientes. Compromiso renal, el compromiso renal es muy frecuente, sin embargo va a depender de cómo se catalogue, cómo se busque. Compromiso del sistema nervioso central, agrandamiento de ganglios, vasculitis. Miren ustedes, viene un paciente con linfadenopatía, fiebre, mujer, joven, hombre, joven, diagnósticos diferenciales, tienen que descartar otro tipo de enfermedades primero, ¿no es cierto? Bien, veamos ejemplos de las manifestaciones clínicas, ¿ya? Manifestaciones mucocutáneas, las más características, podríamos catalogarlos así, como lesiones agudas, lesiones subagudas y lesiones crónicas. En las agudas está el rash en alas de mariposa, que es lo más típico, pero no es frecuente. No se presenta en todos los pacientes, pero es muy, muy típico cuando se presenta. El eritema generalizado, eso es lo más frecuente. El paciente puede tener un rash eritematoso como si tuvieran una reacción alérgica a algún medicamento o como si tuvieran sarampión. Yo he visto un paciente como si tuviera sarampión. Y puede haber cualquier tipo de lesión dérmica, todas las lesiones básicas que ustedes conocen, ¿no? Vesículas, bulas, etc. Fotosensibilidad es una característica de algunos pacientes. Los pacientes que tienen fotosensibilidad en esta época del año, usualmente nosotros vemos que en determinadas épocas aumenta el número de pacientes que llegan con cuadros agudos. Usualmente es al inicio del verano o terminando el verano, ¿no? Lesiones subagudas mucocutáneas, el famoso lupus subagudo. Usualmente esos pacientes tienen anti-Ro y se decía que estos pacientes pueden ser ANA negativos. Entonces, si tienen este tipo de lesiones, búsquenle este autoanticuerpo. Y las lesiones crónicas está el lupus discoide, que puede ser localizado o puede ser generalizado, ¿no? Ahora, hay lesiones que no son específicas, sin embargo, son importantes. Alopecia va dentro de los criterios de clasificación. Paniculitis, o sea, lesiones a nivel del tejido celular subcutáneo. Aftas, urticaria, lesiones vasculíticas, livedo, fenómeno de Raynaud. Les digo que no son específicas porque ustedes pueden verlas en otras patologías.
Vean ustedes aquí el rash facial, esta niña típicamente nos hacía un rash, en algún momento venía con su rash en alas de mariposa, aquí en el dorso de la nariz lo tiene, vean cómo preserva acá. Esto es lo que les decía, ¿no? Miren cómo este rash coalesce las pápulas eritematosas, ¿sí? Como si fuera una reacción alérgica severa, ¿no? Esta es la misma niñita inicial en otro momento. Empezó a tener estas costras pruriginosas en el cuero cabelludo y se le empezó a caer el cabello. Nos costó mucho hacer un diagnóstico de lo que tenía ahí. ¿Qué creen que tenía? Ya le habían hecho de todo, hasta que algún dermatólogo nos ayudó. Le hizo un raspadito y le encontró sarna noruega, ¿sí? Entonces, vean que como a veces no son los gérmenes comunes. Libedo es este moteado, violáceo, aquí se ve medio eritematoso, ¿no? Que se presenta como una red. No es típico, perdón, no es específico, pero tienen que pensar en estas cosas. Esto es púrpura, un rash purpúrico, sin plaquetopenia. Lesiones vasculíticas con pérdida de sustancia, ¿no? La paciente. Gangrena, ¿de acuerdo? Esta paciente, por ejemplo, fue su forma de inicio de enfermedad. Una paciente joven, estudiante, y un 24 de diciembre nos llaman a verla. Tenía debilidad en ese pie y se le estaba necrosando. No estaba tan marcado, eso ya fue después, le estaba necrosando el dedo. Y ya mirando la historia, los análisis, se sospechó en la enfermedad. Se recuperó con el tratamiento, perdió este pedacito, solito se cayó el pedazo necrosado, porque había inclusive la posibilidad en algún momento el cirujano quería hacer una amputación, ¿no? Pero no fue necesario. La chica terminó sus estudios superiores, ejerció, etcétera, muy bien. Esto de acá es lo que les decía, muy raro. Yo no he vuelto a ver un paciente así. El paciente me enseñó mucho. Lo conocimos con estas lesiones ya igualito, lupus discoide. Como su piel era oscura, entonces las lesiones primero son inflamatorias, ¿no? Se pone una pápula rojiza, eritematosa, y después se va atrofiando. Y al atrofiarse pierde tejido. Entonces le va dejando huella. Y se hiperpigmenta. Miren aquí cómo ha perdido sustancia en la nariz. Tenía esto acá también. Y este era generalizado porque le había aparecido en la cara, le había aparecido en el tronco también, ¿no? Compromiso articular o musculoesquelético, como decimos nosotros, son de las manifestaciones que usualmente con las que empiezan su enfermedad los pacientes. Artralgias, artritis, si saben la diferencia, ¿no es cierto? Artralgias. ¿Hay diferencia o no de decir artralgias y artritis? ¿Sí? Sí, díganlo sin miedo, sí. Para ustedes decir que tiene artritis, ¿qué tienen que decir? No me digan inflamación, díganme qué. ¿Qué tienen que observar? Artralgia es dolor nomás, ¿no? ¿Ustedes han tenido artralgias alguna vez? Estoy segura que sí. ¿Artritis han tenido alguna vez? No solo dolor, sino aumento de volumen, o sea, tumefacción, limitación al movimiento y a veces calor local si es que hay bastante inflamación. A veces se quedan artralgias. Y hay artralgias tan intensas, hay pacientes que le dicen, me duele todo. Todo. Ustedes le miran y no está hinchado por ningún lado, pero el paciente se queja de dolor. Puede haber tenosinovitis, puede haber condritis, osteonecrosis, compromiso muscular, ¿no?
Bien, esto es, por ejemplo, una diapositiva con el lupus cutáneo subagudo que les decía, ¿no? Son así de esta forma, lesiones eritematosas circinadas anulares, ¿sí? Vean, parecen hongos, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando le hacen el famoso test de banda, en la piel, en la unión dermoepidérmica, sale positivo. ¿Sí? Paciente, la artritis de los pacientes con lupus es bien parecida al inicio a un paciente con artritis reumatoide que empieza. O sea, apenas están inflamaditas sus articulaciones, simétrica, compromete manos, pequeñas articulaciones. Es muy parecida al inicio. Tanto es así que hay pacientes diagnosticados como artritis reumatoide, tratados para artritis reumatoide, y después de 5 o 6 años, cuando comienzan a disminuir su tratamiento o dejan de tomar, aparecen otras manifestaciones del lupus. Dicen, esto ha virado, no ha virado, fue lupus siempre probablemente. Lo que pasa es que su principal manifestación era articular, no se buscó otra cosa o no había otra cosa, y lo que se le dio, que usualmente es metotrexate con dosis bajas de corticoides o antimaláricos, controló el cuadro. ¿Sí? Este es algo que no es frecuente. Ustedes dirían que este paciente tiene artritis reumatoide, ¿no es cierto? Tiene desviación cubital, unos dedos que parecen en cuello de cisne. Pero cuando mira la radiografía no hay erosiones. Eso diferencia de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad erosiva típicamente. Eso es lo que llamaron artropatía Yacut. Ese paciente, a diferencia de la artritis reumatoide, en que si ya tiene todas estas deformidades difícilmente se reduce, el paciente con lupus se reduce su mano, ustedes le enderezan la mano. No es muy frecuente. Condritis, ven el cartílago de la oreja, ¿sí? Aquí arriba del cartílago. Compromiso pulmonar. El compromiso pulmonar puede afectar tanto la pleura como el mismo pulmón. Puede haber enfermedad pleural, enfermedad pulmonar intersticial, neumonitis lúpica, hemorragia pulmonar difusa, hipertensión pulmonar. Cuadro muy aparatoso, muy severo, con gran mortalidad, la hemorragia pulmonar difusa, ¿no es cierto? Esto es un poco más crónico, pero no hay mayor tratamiento. Esto es muy agudo, hay que reconocerlo, y la hipertensión pulmonar también hay que reconocerla porque sí se puede dar algo para mejorar al paciente. Por ejemplo, esta es una paciente que fue a cuidados intensivos con una hemorragia pulmonar, ¿no? Vean, todo el pulmón ocupado. Hay un cuadro que le dicen del pulmón encogido. O sea, ustedes ven al paciente, le dice que tengo dificultad para respirar, lo auscultan y no encuentran sonido aparentemente en las bases. Percuten, atidez, tiene un derrame pleural bilateral. Juran que tiene un derrame pleural bilateral. Le toman una placa y no hay derrame pleural bilateral. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay una disfunción diafragmática, entonces se eleva el diafragma, ¿sí? Y eso hace que le disminuya la capacidad vital, obviamente, y cuando ustedes auscultan acá no ocultan nada, pues obviamente, ¿no? Derrame, pleuritis. Aquí. Compromiso cardiovascular, pericarditis, miocarditis, endocarditis, compromiso de las arterias coronarias, o sea, cualquier estructura del corazón afecta. Puede dar alteraciones de conducción y además lesiones vasculares periféricas, ¿no? Con trombosis, etc. Pericarditis, vean la silueta cardíaca. Endocarditis, las válvulas están afectadas. Compromiso gastrointestinal es un problema, porque son bien inespecíficas las manifestaciones, ¿no es cierto? A ver, dolor abdominal, diarrea, no es característico. Pero hay manifestaciones que sí tienen ustedes que tener en mente. Puede haber enfermedad esofágica, como que hace parecer al escleroderma, vasculitis mesentérica. Este es un cuadro agudo y hay que saber diferenciarlo. No es fácil. Enfermedad inflamatoria intestinal.
pancreatitis. Esta es una paciente que tuvo pancreatitis, hizo un cuadro abdominal agudo, se ingresó a sala con abdomen agudo y se encontró digestión, ¿no?, grasa en esa zona con una pancreatitis. Compromiso renal. El compromiso renal es muy característico, pero tienes que tener en cuenta, tanto el tipo como la severidad de la enfermedad renal no guarda relación con la presencia de manifestaciones extrarrenales que pueden ser leves o severas. O sea, yo puedo tener una paciente solo con compromiso renal y casi nada de otro compromiso, que son los pacientes que usualmente llegan al nefrólogo. ¿De acuerdo? Y puedo tener un paciente con un compromiso renal leve, pero que se me está muriendo por un compromiso extrarrenal severo. O sea, no hay relación necesariamente con la severidad, ¿no? Y este paciente usualmente ya se presenta pues con edema, apoproteinuria, síndrome nefrótico. ¿Sí? Esta clasificación la conocen, la OMS, 6 tipos: normal, mesangial, proliferativa focal, difusa, membranosa y esclerosante. Estas son las típicas. Y las subdivisiones en nefrología les enseñan las subdivisiones. Inclusive hay una clasificación que usan los nefrólogos, la Sociedad de Nefrología, que es muy parecida, ¿no? Pero lo que hacen ellos es hacen unas subdivisiones que les explican histológicamente características más específicas. ¿Qué es importante en la histología? Aparte de ver el tipo de compromiso, o sea, el cuadro histológico, de qué tipo es, me interesa ver si está activo o las lesiones son crónicas. Porque si las lesiones son crónicas, yo ya no voy a empujar tratamiento agresivo. Si las lesiones son activas, me van a responder a un tratamiento agresivo probablemente. Entonces, ¿qué cosa me da actividad? Cuando hay proliferación celular, cuando hay necrosis fibrinoide o hay cariorrexis. ¿Qué es cariorrexis? Si no preguntan es porque saben. ¿Qué es cariorrexis? Ustedes están más frescos que yo en anatomía patológica. ¿Qué es cariorrexis? Cariorrexis. Digan nomás cualquier cosa. A ver. Fragmentación de los núcleos. ¿Sí? O sea, las células están fragmentadas. Cariorrexis, los núcleos de la célula. Entonces, crecientes celulares, o sea, acúmulos como media luna de las células, trombos hialinos, asas de alambre, o sea, la membrana se engruesa como si fuera una asa de alambre. ¿Ustedes han visto el asa de alambre en el laboratorio? ¿Esa redondita? ¿O ya no usan? ¿Sí? Ya, así se ve, ¿no? Por eso le dicen asa de alambre, a eso se refiere. Infiltrado intersticial. Y la cronicidad, ya no va a haber proliferación de células, sino va a haber esclerosis, crecientes ya no son celulares, sino son fibrosis intersticial, ya no hay infiltración celular, atrofia tubular, ¿no? Se aplanan los túbulos. Simplemente esto es algo que no ven nombrar. Miren la proliferación, miren este depósito de esta sustancia acá. Aquí no hay asa de alambre. Esto les he puesto para acordarme que hay manifestaciones que hay que buscarlas. A ver, ahora no tienen la costumbre de llevar un oftalmoscopio ustedes cuando van a la sala clínica. Y esto solo se observa con el oftalmoscopio, ¿no? Mandan la interconsulta al oftalmólogo y el oftalmólogo viene después de una semana y no hay nada. ¿Por qué? Porque estas lesiones desaparecen. Se presentan cuando la enfermedad está activa. Entonces, si ustedes no la miran en el momento que está activa y le dan tratamiento, va a desaparecer o van a atenuarse. Entonces pueden decir, no tiene. Por eso siempre les digo, si quieren saber eso, ustedes mismos tienen que preocuparse de llevar a su paciente, buscar a un oftalmólogo que les haga un fondo de ojo o ustedes aprender a hacer fondo. Ahora me dice el doctor García que les enseñan a las clases que es bien fácil. Les hacen ¿cómo le llaman este examen que hacen con el aparatito que les toman una foto al fondo del ojo? Lo agrandan y se ve a colores bello todito el fondo del ojo. Entonces,
mucho más sencillo. ¿Sí? Los famosos exudados algodonosos, ¿no? Los cuerpos citoides. Y compromiso del sistema nervioso. Puede ser compromiso del sistema nervioso periférico o puede ser compromiso del sistema nervioso central. En este caso, compromiso del sistema nervioso central. Pueden ser las manifestaciones difusas o focales. Las difusas tenemos el síndrome orgánico cerebral. Cada vez se está reconociendo más que estos pacientes tienen alteraciones cognitivas. Lo que pasa es que no hemos estado evaluando esto necesariamente. ¿Sí? Eso nos damos cuenta cuando es demasiado obvio. Pero ya existen pruebas para determinar esto más simplemente. O manifestaciones psiquiátricas con psicosis o depresión. Esto se ve, pues, ¿no? Y el compromiso focal, neuropatías, o sea, de las raíces de las craneales, ACVs, mielitis transversa, que usualmente están relacionados a los anticuerpos antifosfolípidos, ¿sí? Las focales. Estos pacientes pueden convulsionar con cualquier tipo de convulsión y pueden tener otras manifestaciones, lo que le llaman cefalea lúpica. Es un problema decir cefalea lúpica, porque primero tienen que descartar todas las otras causas de cefalea, ¿no? Digan a un paciente que tiene lupus activo, si no puede tener una cefalea tensional. Por supuesto que puede tenerla. Entonces, ¿cómo saben que es una u otra cosa? No es fácil a veces. Meningitis, pseudotumor cerebral, esto es un problema. Hidrocéfalo a presión normal. Y compromiso del sistema nervioso periférico. Polineuropatía sensorial, las mononeuritis múltiplex. ¿Qué es la mononeuritis múltiplex? ¿Ya hicieron su clase de neuro ya? ¿Qué es la mononeuritis múltiplex? Tienen que saberlo porque si ustedes dicen mononeuritis múltiplex, este paciente me parece que tiene mononeuritis múltiplex, mentalmente dicen puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Es una vasculitis. Una vasculitis, entonces puede ser esto, esto y esto. A ver. ¿Qué es? Está adelante, así es que. ¿Qué es mononeuritis múltiple? ¿Por qué insisto en decir mononeuritis, compromiso de un nervio? Pero dice múltiplex, que afecta a otros nervios, pero es en forma asimétrica, ¿no? Se le cae una mano, después se le cae un pie, del otro lado, después se le cae la otra mano, después se cae un pie. ¿Sí? Algo así, para darles una idea. Puede haber un síndrome similar a Guillain-Barré, neuropatía autonómica, miastenia gravis. O sea, realmente es complicado en ese caso. El problema es que primero, antes de achacar al lupus la manifestación neuropsiquiátrica como en otras, tienen que descartar infecciones, tienen que descartar que la manifestación no sea por drogas, imagínense, sobredosis. Los antiinflamatorios pueden producir compromiso neurológico, los corticoides también, los antimaláricos también, la satioprina también. Y estos son medicamentos que usamos para tratar la enfermedad. Entonces tienen que tener en cuenta qué efectos secundarios pueden tener la droga para no achacarle a la enfermedad y aumentar el medicamento que le puede hacer daño. Por hipertensión arterial puede haber compromiso neurológico, por uremia y otras condiciones metabólicas, ¿no? Tiroides, hay que estar seguros de que no haya un problema tiroideo. Miren acá, estos microinfartos, ¿sí? Que es a veces lo único que se ve. Bien, ¿cómo nos ayuda el laboratorio? No voy a hacerles una lista de todo, vamos a ver lo que nos sirve fundamentalmente. Tengo que buscar lo que me va a servir para el diagnóstico, en todo caso, una vez que ya he descartado otras cosas, obviamente. Entonces, busco si hay anemia, si hay leucopenia, si hay linfopenia, si hay trombocitopenia. Si el paciente tiene anemia, me interesa saber si es una anemia hemolítica, Kunz positiva, porque de repente es ferropénica, ¿cierto? O tiene por pérdida. Entonces necesito aclarar bien, pero ya me da una idea. Si yo tengo una paciente que hace un mes tenía una hemoglobina de 12 y ahora que está tan enferma tiene una hemoglobina de 9, ¿dónde ha perdido 3 gramos y no ha sangrado por ningún lado? De repente hemolizado. ¿Qué otra cosa me sirve de los que le he dicho?
Por ejemplo, en los primeros criterios decían BDRL es falso positivo. Ustedes ahora se reirán, pero en la década del 60, 70, BDRL había que estar seguro de que fuera falso positivo, ¿no? Para que saber que era por el lupus. Sin embargo, esos pacientes a veces sufrían mucho porque les decían que tenían otra cosa. Bueno, con el tiempo se ha visto que esto salía falso positivo. ¿Por qué? A ver, ¿quién de ustedes sabe qué cosa significa BDRL? A ver. Googlear, ¿no? Como los alumnos ahí en el hospital andan googleando cada rato, ¿no? Les pregunto. Bueno, voy a hacérselas bien simple. Venereal Disease, creo que Research Lab, me parece que significa eso. Pero esto, ¿por qué da positivo la prueba? ¿Y qué tiene en común con esto? Con la anticardiolipina. Con la anticardiolipina más que nada. Los fosfolípidos. Lean por curiosidad cómo se hace la prueba. Y ahora ya casi no lo hacen, ¿no? Bien, entonces yo tengo que buscar anticuerpos antifosfolípidos si tuviera una paciente que me da una historia. Mira que he tenido 3 abortos anteriormente y ahora viene y tiene un ACV y tiene ANA positivo y de repente tiene anticuerpos antifosfolípidos. Entonces tengo que saber qué le pido. Le pido anticoagulante lúpico, le pido anticardiolipina, le pido un BDRL y me aseguro que si sale positivo tengo que ver que sea falso positivo. ¿Cómo sé que es falso positivo? ¿Cómo sé? ¿Qué prueba pido? Exactamente, ¿no es cierto? La inmovilización del treponema, ¿de acuerdo? El FTA. Y mi perfil de coagulación, si le hicieron un perfil de coagulación porque viene con nefritis y quiere hacer una biopsia renal y le sale un TTP prolongado. No le puedo hacer la biopsia. Oye, un momentito. Eso podría ser indicación también de un anticuerpo antifosfolípido, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a entretenernos a ver cómo se corrige esto, pero ya veremos. Complemento sérico, tengo que buscar. Estos pacientes que tienen actividad enferma, ya hemos visto cómo el complemento participa, la cascada del complemento en la inflamación, por lo tanto se va a consumir. Debe estar disminuido si es que hay actividad de enfermedad. Y le busco, por supuesto, los datos de los autoanticuerpos, ANA, anti-SM, anti-DNA, bueno, esta célula CLS si es que estuviera en un sitio donde no hay otra cosa que buscar, ¿no? Paciente con hematomas. Sí. Esta es la célula L. Vean ustedes. Esta es una célula. ¿Qué célula es? Miren el núcleo. ¿Qué célula es? Es un fagocito. Este es un núcleo y lo que tenga aquí adentro lo ha empujado al núcleo a la periferia, ¿no es cierto? Esto de acá lo empuja a la periferia. Esta es una célula L bien típica. Aquí está cómo se produce la célula LE, complemento, IgG, polimorfo nuclear, el material nuclear que es comido por el polimorfo nuclear y es lo que le rechaza el núcleo hacia allá. Y esto de acá es a la inmunofluorescencia, los anticuerpos antinucleares, estos creo que me parece que son células CEP2, igual, es una sustancia que florece y se pega, en este caso, al antígeno que está en el núcleo del anticuerpo, pero yo marco este anticuerpo con una sustancia que florece y lo veo en el microscopio de inmunofluorescencia. Patrón homogéneo, hay varios patrones. Si yo veo el núcleo todito pintado uniformemente, lo llamo patrón homogéneo. Si lo veo solamente pintado en el borde, le digo que es un patrón periférico. Y si lo veo moteadito, le digo que es un patrón moteado. ¿Tiene significancia? Sí tiene significancia, por si acaso. O sea, los antígenos son los que hacen, la reacción entre los antígenos y ese anticuerpo es el que hace dar ese tipo de patrón. ¿Sí?
acá les decía hace un rato el test de banda, ¿no? O sea, por inmunofluorescencia directa en este caso, no indirecta como es el ANA. Ustedes hacen la prueba en una biopsia de piel, ven que es la piel acá, este es el borde, y en la unión dermoepidérmica ven este test que se llama test de banda. Aquí están depositados los complejos inmunes, por eso es que se produce esto. Y eso mismo se puede ver en el riñón, ¿de acuerdo? Depósito de complejos inmunes. Y si se hace con inmunofluorescencia, se tiñe así. Bien, tenemos que hablar el mismo idioma, porque si no cada uno dice para mí el lupus es esto, para mí el lupus es el otro. Entonces, se han hecho varios criterios. Pero los que hasta ahora están todavía usándose son los del año 1982. Criterios revisados. Han habido otros criterios antes. Estos han perdurado, digamos, más tiempo. ¿Y cuántos son? Rash malar, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras mucosas, artritis no erosiva, serositis, nefropatía, convulsiones y osicosis, compromiso hematológico, compromiso inmunológico, anticuerpos antinucleares, ¿sí? Con 4 de ellos yo podría decir que este paciente puede clasificarse como lupus, con 4 de estos criterios, 4 de los 11 criterios. Cada uno de ellos tiene una descripción, tienen ustedes que buscar, o sea, no es el rash malar que a mí me parece, tiene una descripción, una definición, ¿de acuerdo? Entonces eso de esa manera se habla el mismo idioma. No quiere decir que un paciente pueda tener otra manifestación y porque no tiene esto no es lupus. Lo puede ser. Y está demostrado que pacientes, hay un artículo, bueno, hay varios artículos, ¿no?, de pacientes con 3 criterios y en el tiempo han ido sumando los otros para completar los 4. En el año 97 se modificó el criterio inmunológico. ¿Por qué se modificó? Porque se vio la importancia de los anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, dentro de los criterios inmunológicos se le agregó, ya no era solamente anti-D negativo y anti-SM, sino se le agregó los anticuerpos antifosfolípidos positivos, ¿de acuerdo? Y aquí aclaraban, por ejemplo, ¿no?, el BDRL falso positivo tenía que ser, y la prueba esta de anticuerpo anticoagulante lúpico anticardiolipina tiene que ser medida 2 veces. O sea, no es me sale una vez y yo ya tengo, no. Ahora, y después de 6 semanas, tengo que repetirlo. En este caso dice 6 meses, me parece que esto es más para el BDRL. Bien, el año pasado me han comentado en la última reunión que han tenido los del Colegio Americano de Reumatología, en noviembre, se han propuesto nuevos criterios, una nueva clasificación, que ya no va a decir 5 de 11, 3 de 11, no, lo que va a hacer es, le da un peso, un puntaje a cada uno de los criterios y de acuerdo a la suma de ellos van a hacer. Lo que están haciendo ahorita es validándolo. Entonces, de repente para el otro año ya tenemos nuevos criterios. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta, algún comentario? Esta es una hora bien difícil, lo sé. Y más si se sientan atrás, más difícil todavía. ¿Ninguna pregunta? Veamos algo de manejo, ¿ya? Estos son lineamientos generales. Ustedes deben haber escuchado en artritis reumatoide hablar de treat to target, ¿no? Tratar al blanco. O sea, ¿por qué? Porque en artritis reumatoide ahora se tienen anticuerpos monoclonales varios que funcionan muy bien. Entonces la idea es producir remisión de la enfermedad. Entonces el objetivo es hacer remisión de enfermedad en artritis reumatoide. Bueno, en lupus algunos dicen yo también quiero hacer eso. Hasta ahora no es fácil, no es fácil. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Cuando uno tiene un paciente con lupus individualizado para cada paciente y al estado del paciente al momento de la consulta. Yo no trato lo que tuvo hace un año,
Yo trato lo que tiene ahora, ¿sí? Y no sé qué va a tener mañana. Entonces necesito evaluar actividad de enfermedad en cada consulta, porque lo que uno maneja clínicamente es la actividad de enfermedad y prevenir en lo posible el daño que se puede ocurrir. Esta es otra cosa bien importante, una relación médico-paciente continua. Esto permite que el paciente pueda ir haciendo preguntas en cada consulta con el médico tratante y permite al médico conocer a su paciente mejor. Y vean ustedes que cuando los pacientes son conocidos por 1 o 2 médicos en forma continua, 2 o 3 médicos, es más sencillo, y si se habla el mismo idioma entre ese equipo de médicos, por supuesto, es más sencillo. El paciente aprende a conocer cuándo se está activando, cuándo va a requerir algún tipo de medicación diferente y lo puede orientar al médico inclusive. Las opciones del médico, dice acá, se basan en la actividad y severidad de la enfermedad. Esto es lo que uno toma en cuenta para dar el tratamiento. Medidas generales, como en toda enfermedad. A esto yo le pongo en primer lugar educación. No tiene que decirle al paciente de qué se trata la enfermedad. Aprovecho para decirles, si les interesa para alguno de sus pacientes, si alguno ve, en Facebook hay un vínculo que se llama Hablemos de Lupus, que está hecho para pacientes. ¿Sí? Pero es interesante, véanlo también. Recomiéndenlo si es que ven, porque está en castellano. Hasta ahora hay mucha información en inglés y esta doctora que les comentaba al principio, Cristina Drenker, consiguió un buen financiamiento y trabajó con el grupo de GLADEL, Latinoamericano de Estudio de Lupus, para armar ¿cómo le llaman ustedes? No es blog, ¿no? ¿Cómo le llaman a eso? Bueno, lo presentan en Facebook, ¿sí? Para los pacientes. Hablemos de Lupus se llama. ¿Por qué les digo esto? Porque es una manera de educar al paciente. Y créanlo que la educación es cada consulta. Ustedes le explican al principio que hacen el diagnóstico y creen que ya todo está sabido. No se trata de leerles el libro ni darles el libro para que lo aprendan. Se trata de resolver las preguntas que le interesan a ese paciente y lo que le va a servir. Por eso es que es importante evaluar periódicamente. No es que usted diagnostica. A ver, algo que yo observé cuando hice mi internado, hace bastante tiempo, me llamaba la atención, el paciente salía de alta y le daban, por decirle, pues para el alta en el hospital en donde estamos le dan el tratamiento, ¿no? Le decían, aquí tiene usted 30 tabletas de ciclofosfamida, por decir, y no sé cuántas de prednisona. El paciente venía de Ica, venía de provincia, y nunca más se aparecía. Y cuando regresaba después de medio año, si es que regresaba, estaba activo completamente. ¿Qué había pasado? No se le había explicado que el tratamiento no terminaba cuando se le acabaran las pastillas. No se le había explicado que ese paciente tenía que seguir siendo controlado. No se le había explicado sobre la enfermedad y la importancia del control periódico. Y cuando regresaban, si era compromiso renal, a veces ya habían perdido el riñón. Por eso es tan importante el seguimiento de estos pacientes. Fotoprotección. Bueno, ahora todo el mundo está con lo de la fotoprotección y estos pacientes es más. Esa niñita que les enseñé, es bien difícil, los pacientes jóvenes, adolescentes, imagínense pues a una niñita de 15, 16 años, díganle no vayas a la playa, no vayas a la piscina, cuando está con la enfermedad activa. Bueno, es lo que ella hacía, se iba a la piscina y venía con una tremenda reactivación de la enfermedad. Control de infecciones. Bien importante, porque ya hemos visto cómo las infecciones a través del mecanismo de inmunidad innata pueden activar la enfermedad. Control de presión arterial. A mí eso me lo enseñó un nefrólogo, un profesor de nefrología, muy temprano cuando empezaba yo a tratar pacientes. Él me dijo, tú controla bien la presión porque eso le daña el riñón si no está bien controlado. Y efectivamente, eso después apareció en los libros muchos años después, ¿no? Algo que él ya lo había aprendido en su experiencia. Y cuidados si el paciente está gestando. Es lo que decimos, diferenciar tratamiento de cuadro agudo de estrategias a largo plazo. Entonces tiene que
saber qué dan para el cuadro agudo y cómo va, porque tienen que explicarle al paciente esto lo vas a tomar por tanto tiempo, probablemente por muchos años. Los corticoides, importantes, sobre todo cuando la enfermedad es severa, aguda y está muy activa. Los antiinflamatorios en algunos casos pueden ser útiles. Paciente con fiebre que todavía no sabemos qué puede ser antiinflamatorio, ¿no? Dolores articulares puede ayudar, sin embargo cada vez se usan menos. Los antimaláricos, por ejemplo, típicamente se decía en los libros, sirven para la piel, compromiso cutáneo y articular. Bueno, los años han enseñado que sirven para mucho. Difícilmente ustedes pueden tener un paciente con lupus que no tome antimaláricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece que como que estabilizara de alguna manera la enfermedad. Ayuda mucho. Se han hecho estudios y se ha visto que esos pacientes evolucionan mejor, tienen menos brotes, etc. Ciclofosfamida, de todos los citotóxicos, la ciclofosfamida de los agentes alquilantes, esto me refiero, este es el que al final nos ha servido más desde más o menos mediados de los 80. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos publicaron su primer estudio de esto y desde ahí se han utilizado con distintos esquemas, pero han sido efectivos para preservar la función renal, pero no solucionan el problema y hay pacientes que no mejoran también, ¿no? Estos son otros citotóxicos que también se usan, que estos aparecieron mucho después. Nosotros usualmente seguimos a los que trasplantan y seguimos a los oncólogos en cuanto a medicación, ¿sí? Azatioprina, es un citotóxico bien antiguo, muy noble, si nos sirve mucho. Micofenolato mofetilo, igual primero se usó en trasplante, después lo usamos nosotros. Aquí todavía tendríamos que agregar aquí no está escrito, se me ha pasado, tacrolimus, ¿sí? Los inhibidores de la calcineurina, que ahora están utilizándose bastante. Y por último, estamos en la época de los anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto? El único anticuerpo monoclonal aprobado por la FDA por ensayos clínicos para el tratamiento de lupus en todo el tiempo es el belimumab. Desgraciadamente nos sirve para manifestaciones que no son tan severas. Aprobado por la FDA en marzo del 2011 para el tratamiento. Antes de eso, antes del belimumab, el rituximab, que es un anti-CD20, lo estaban usando los oncólogos mucho en linfoma, a fines de los 90, y funcionaba muy bien. Y algunos investigadores empezaron a usarlo en lupus, viendo que las células B tienen un papel importante en los pacientes con lupus, ¿no? Entonces, y le funcionó. Pero eran casos, serie de casos. Nosotros empezamos a usarlo, nos fue bien con algunos pacientes, pero hicieron un ensayo clínico y no funcionó. Los resultados fueron negativos. ¿Pero qué se aprendió de esos ensayos clínicos? Realmente no es que no sirve o sí sirve. Lo que sucede es que es muy difícil diseñar un ensayo clínico para una enfermedad tan proteiforme, ¿no? Que varía tanto en el tiempo, tanto a lo largo como en las manifestaciones. Entonces, se están haciendo muchos ensayos clínicos con diferentes medicamentos, inclusive ya hay un anticuerpo contra ¿cómo se llama? El anifrolumab, por ejemplo, es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra, ¿qué les dije? ¿Cuál es la sustancia de la inmunidad innata que se eleva? El sello de lupus, el interferón, ¿sí? El interferón alfa. Entonces, el anifrolumab ahorita está en ensayos clínicos en fase 3. No sabemos todavía. Lo que se está reportando bastante son infecciones en esos pacientes, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sin embargo, aunque el rituximab no está aprobado, se usa, lo usamos. Este es el mecanismo de acción del belimumab, ¿no? Es un anti-Bliss, la citoquina. Se separa de las células mieloides el Bliss, se une a los receptores de las células B, estas son las células B, ¿de acuerdo?
normales y autorreactivas, las rojas son las autorreactivas, señalizándolas, la diferencia, producen anticuerpos para allá. Anticuerpos en este caso y autoanticuerpos. El belimumab se une al bli soluble evitando la señalización a través de los receptores. Aquí está el belimumab, los bloquea. Esto verde es el belimumab, los bloquea. Entonces, prácticamente estas células se mueren y ya no hay aparentemente autoanticuerpos. Se pensó que se había descubierto el tratamiento para la enfermedad. Bueno, estamos arañando todavía el tratamiento. La neutralización del virus resulta en aumento de la apoptosis y disminución en la sobrevida de las células B. Hay menor producción de autoanticuerpos, hay menor depósito de autoanticuerpos y complejos inmunes y por lo tanto baja la actividad de la enfermedad. Eso se demuestra. Está aprobado para tratamiento de pacientes con lupus y autoanticuerpos que tienen enfermedad activa, pero no se ha estudiado ni en nefritis lúpica o con enfermedad activa del sistema nervioso central, o sea, para manifestaciones severas no se ha aprobado. Por ahí he visto un artículo últimamente en que lo usan combinado, ¿no? Y de repente por ahí va a funcionar mejor. Bien, vamos a revisar rápidamente complicaciones que usualmente van a ser dadas más por el tratamiento. ¿Qué pasa cuando los pacientes reciben corticoides a dosis suprafisiológica por largo tiempo? Osteoporosis, miopatía por esteroides, osteonecrosis. Y cuando reciben citotóxicos o corticoides, artritis séptica, infecciones oportunísticas. ¿Sí? El uso de citotóxicos da lugar a infecciones que no son infecciones comunes por las bacterias comunes, sino las bacterias oportunísticas, y es un problema. Si el riñón se pierde, ¿qué va a tener que ocurrir aquí? El paciente va a hemodiálisis, pueden haber eventos vasculares, ACVs, compromiso neuropsiquiátrico con disfunción cognitiva, ¿no es cierto? Es una osteonecrosis, se ha desprendido aquí este fragmentito del fémur. Otra en la cabeza femoral que es más frecuente, vean. Hablamos de lupus-like, ¿no? Drogas que pueden producir manifestaciones que asemejan lupus. Rápidamente, estos pacientes pueden desarrollar anticuerpos antinucleares positivos y es por eso que le llaman más que nada lupus-like. Y las manifestaciones que producen fiebre, artritis, erositis, muy raro compromiso severo. Y cuando uno retira la droga, desaparece la sintomatología. Esa es la característica, porque si retiran la droga y el paciente sigue con sus manifestaciones, ese es un lupus. No es un lupus-like por droga, ¿no? ¿Qué drogas? ¿A qué drogas? La lista es larga de medicamentos a los cuales dicen este parece que induce, este parece que induce. Pero los que les he señalado acá son los más aceptados. Hidralacina, que ustedes ya no la usan. La conocen, la hidralacina ya no se usa ya para hipertensión. Procainamida, era un antiarrítmico. Y la isoniazida, nuestra isoniazida. ¿Sí? Unas palabras sobre el lupus neonatal. El lupus neonatal es un modelo de autoinmunidad adquirida pasivamente. Hemos dicho que pasa el anticuerpo, ¿no es cierto?, por la placenta, inmunidad adquirida pasivamente. Aquí están los anticuerpos que atraviesan la placenta y dañan el tejido fetal. Esta estadística dice que en niños de madres que tienen este anticuerpo se estima que la incidencia es de más o menos 1 a 2%. En el momento actual, desde hará unos 5 o 6 años, más tal vez, sí más, desde la década pasada, hay una reumatóloga que ve niños en Nueva York que convocó a gente que ve niños con lupus neonatal y tiene un registro y probablemente sea la que más datos tiene, más información tiene con respecto a esto, porque no es frecuente. ¿Qué presentan estos niños? Pueden presentar bloqueo cardíaco congénito, que si es total se puede morir. Lesiones eritematosas, o sea, compromiso dérmico, fotosensibilidad, y puede haber también compromiso hematológico. Lupus y gestación. A ver,
Hemos dicho que los estrógenos, hay una hiperactividad de los estrógenos en las pacientes con lupus, ¿no es cierto? Y que aparentemente su metabolismo está alterado. Y los anticonceptivos contienen estrógenos. Entonces, hasta hace 10 años más o menos se decía, no anticonceptivos, nosotros decíamos, pacientes, no usen anticonceptivos, y era un problema realmente. Pero más o menos hace 10 años salió un estudio, salieron 2 estudios, uno liderado por la doctora Michelle Petrie, que es una experta en lupus que trabaja en Johns Hopkins, y el otro liderado por un grupo de mexicano. Ambos por separado hicieron este estudio y demostraron que no había problema siempre y cuando el anticonceptivo que utilizaran no tuviera alto contenido de estrógenos, ¿no? Usan más progesterona, progestágeno, me parece. Entonces, eso tiene que saber bien el ginecólogo, ¿de acuerdo? Lo importante de una paciente, hemos dicho que son pacientes jóvenes, quieren tener bebés, pero lo importante es esto, planificar. Cuando la enfermedad esté controlada, cuando esté estable, idealmente si esté en remisión, puede estar tomando dosis bajitas de corticoides, 5 miligramos, 7,5, no es problema, pero tiene que estar en remisión y dicen mínimo unos 6 meses antes de planear la gestación. Es importantísimo porque para el paciente que empieza gestación con enfermedad activa le va como en feria, ¿sí? Entonces, eso es bien importante decirle al paciente. Nosotros tenemos, bueno, indisciplinados, pues, ¿no? Pacientes, ciclofosfamida, endovenoso, mensual. Oye, por si acaso, no puedes salir gestando. Este es un citotóxico, produce teratogénesis, puede producir problemas. Salen gestando, ¿sí? Es complicado. Y no es porque no tengan educación, ¿eh? O sea, ocurre. El famoso tema del aborto terapéutico. En los libros probablemente van ustedes a leer cuando lean casos clínicos de otros lados, paciente gestante, lúpico, está activo, le produjeron el aborto, porque ahí no hay problema con esa situación, ¿no? Es frecuente, qué sé yo, pero realmente no está indicado. O sea, no quiere decir que si yo le induzco el aborto a la paciente, la enfermedad se va a tranquilizar, porque encima es otro insulto más, ¿no? Es otra agresión más, es otro estrés más. Y lo que nosotros hemos observado, y muchos han observado, es si ese bebé va a quedar, queda. Si se va a perder, se pierde, porque la enfermedad si está muy activo, se va a perder ese bebé. No va a aguantar. Entonces uno lo trata como si tratara a una paciente que no tiene gestación, pero cuidando los medicamentos que no se deben usar durante la gestación y el periodo en el cual. Y aquí ha ayudado mucho, por ejemplo, los estudios que hicieron los ingleses, el doctor Kamashta, con el uso de antimaláricos, porque antes suspendíamos los antimaláricos en la gestación, y después se ha visto que no son dañinos. Y el antimalárico es ideal mantenerlo en gestación, le mantiene la enfermedad estable. El otro medicamento que también se ha visto que es muy útil durante gestación es la azatioprina, que también antes la suspendíamos porque era un citotóxico y en las ratitas producía problemas del labio leporino, pero después se ha visto que no hay mayor frecuencia que en la población normal. Entonces ahí hay armas para poder utilizar, ¿sí? Y por último, si el paciente está muy mal y está en los últimos meses de la gestación, se puede usar hasta ciclo. Y algunos dicen que algunos biológicos también. Esto es cierto, los pacientes con lupus tienen mayor tasa de abortos espontáneos, mayor muerte fetal intrauterina y nacimientos prematuros. Probablemente esto de acá sea más relacionado a los anticuerpos antifosfolípidos o a la actividad de enfermedad, ¿no es cierto? En el síndrome antifosfolipídico, ya hemos hablado cuáles son. La clínica, ¿cuál es? Típicamente trombosis venosa y o arterial y abortos recurrentes por insuficiencia placentaria. Sin embargo, estas manifestaciones no son exclusivas de SAPS, ¿no? Pero si uno tiene eso, tiene que pensar. ¿Qué otros cuadros clínicos se asocian al síndrome antifosfolipídico? Trombocitopenia, anemia hemolítica, livedo reticularis, enfermedad vascular, isquemia cerebral, mielopatía, vean ustedes.
cosas que antes no nos explicábamos, ¿sí? Y parece que están relacionados a los anticuerpos antifosfolípidos. Trombosis venosa arterial. ¿Cuándo sospechar? Cuando hay trombosis que no nos podemos explicar por otra causa. Trombosis en personas menores de 50 años. Trombosis recurrentes. Abortos en el segundo, o pérdidas, perdón, en el segundo o tercer trimestre. Y más un cuadro clínico que tenga el paciente, ¿no es cierto? ¿Y cómo confirmamos el diagnóstico? Pidiendo los análisis que ya hemos hablado. Creo que... Pero el diagnóstico diferencial va con todas las trombofilias, así que tenemos que echar mano del hematólogo para descartar muchas de estas cosas. ¿Sí? Vean también lo que puede producir trombosis, ¿no? Las hiperlipidemias, pacientes diabéticos, vasculitis, etcétera. Hay otras causas de pérdidas fetales, por supuesto, los abortos al inicio, en el primer trimestre, usualmente son por alteraciones cromosómicas. Puede haber problemas anatómicos y puede haber enfermedad materna de otro tipo. Bien, esto no nos interesa. Muy bien, ¿alguna pregunta?